Sean todos bienvenidos a este webinario titulado El brillo de las nubes marinas, un dilema de gobernanza. Este es un proyecto conjunto entre el GESAM y el grupo de expertos sobre aspectos científicos de la protección ambiental marina. Mi nombre es Chris Vivian, soy copresidente del grupo de trabajo 41 del GESAM y voy a contarles un poco acerca del GESAM y también de C2G. El GESAM es un grupo de expertos que revisa los aspectos científicos de la protección ambiental marina. Se trata de un órgano interinstitucional de las Naciones Unidas conformado en el año 1969. En la parte inferior de la pantalla están viendo las agencias de la ONU que hacen parte de este organismo interinstitucional. De cada una de ellas y sus campos de estudio hablaremos más adelante. El grupo de trabajo 41 del GESAM, del cual soy copresidente, revisa las intervenciones en los océanos para mitigar el cambio climático. Dicho grupo solía estar centrado en aspectos de la geoingeniería marina. Presentaré un par de objetivos generales, los cuales se plantearon en 2015 cuando el grupo inició. El primero de los objetivos está enfocado en una mejor comprensión de los impactos socioeconómicos y medioambientales de los diferentes enfoques de intervención en el clima marino, y el segundo objetivo plantea asesorar a los partidos del Protocolo de Londres para ayudarles a identificar las técnicas de intervención en el clima marino que debería tenerse en cuenta para ser incluidas en el nuevo anexo 4 del protocolo. Mencionaremos ahora algunos aspectos clave que se tomaron como términos de referencia. Se trata de puntos concretos que consideramos deben ser abordados. El primero de ellos consistió en desarrollar un marco para integrar las contribuciones de las ciencias naturales y las disciplinas sociales para una evaluación holística de la intervención en los océanos en aras de mitigar el cambio climático. Este es el principal aspecto que estaremos revisando hoy día. También elaboraremos un diagrama de flujo y un cuestionario con orientaciones asociadas para obtener información de los proponentes de intervenciones en los océanos a partir de la mitigación del cambio climático. Y por último les hablaré de la C2G también. Y C2G es una iniciativa de gobernanza sobre el clima. Se trata de una iniciativa independiente financiada en su totalidad por la filantropía. Su misión es catalizar los marcos de gobernanza para los enfoques de alteración del clima, en particular para la eliminación del dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. La iniciativa Carnegie de gobernanza sobre el clima es imparcial sobre el posible uso o no de cualquiera de esos enfoques. Ahora le cedo la palabra a nuestra siguiente moderadora. Hola, soy Miranda Betcher y también pertenezco al grupo de trabajo 41 del GESAM, del cual Chris les habló recientemente. Hoy me han concedido el placer de moderar estas conversaciones en torno al brillo de nubes marinas como un dilema de gobernanza. El trasfondo de esta conversación es la creciente preocupación de las medidas que se están tomando por la comunidad internacional y de que ya no va a ser suficiente con mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius. Ya se ha visto que algunos ecosistemas vulnerables han sufrido el impacto. Tomemos, por ejemplo, la gran barrera de arrecifes de coral en Australia, la cual se ha visto seriamente afectada por fuertes olas de calentamiento marino. Y para reducir el estrés térmico del arrecife, un grupo de investigadores e ingenieros australianos realizaron experimentos en el campo del brillo de las nubes marinas, procurando hacer que las nubes sean más brillantes y por consiguiente reflejar la luz solar entrante de regreso al espacio. Como probablemente ya sepan, el brillo de las nubes marinas es uno de los enfoques encaminados a la modificación de la radiación solar, o SRM por sus siglas en inglés, y se espera que tenga el potencial necesario como mecanismo de protección ambiental frente a los riesgos de la crisis climática, pero con una mención a nuevos desafíos de gobernanza y manejando, por supuesto, los efectos que el cambio climático pueda tener mientras se reduce la cantidad de CO2 en la atmósfera.
Convengamos que científicos, gobernantes y la sociedad en general a nivel mundial saben poco o tal vez mucho de los riesgos principales y beneficios del brillo de las nubes marinas y otro tipo de técnicas para la modificación de la radiación solar. Y por lo tanto, los investigadores estamos llamados a llenar estos vacíos. Por supuesto que esto genera preguntas desafiantes. ¿Cómo abordamos estos riesgos sabiendo o no acerca de estas técnicas o enfoques como el brillo de las nubes marinas? ¿Y qué puede aprender la sociedad sobre el proyecto australiano del brillo de las nubes marinas y las decisiones de gobernanza en torno a estas investigaciones? En este webinario nos acompañan 5 panelistas, cada uno de ellos con distintas trayectorias y quienes nos ayudarán a responder los interrogantes antes mencionados. Para empezar, daremos paso a la presentación de los panelistas, luego formularé algunas preguntas a cada uno de ellos, después pasaremos a una sección de preguntas por parte de la audiencia y terminaremos con algunas observaciones finales a cargo de Janos Pastor, director ejecutivo de C2G. Me gustaría entonces invitar a los panelistas a que se presenten brevemente y nos cuenten acerca de su interés por el tema. Daniel, tienes la palabra. Hola a todos, soy el doctor Daniel Harrison, investigador de la Universidad de Southern Cross y director del proyecto de brillo de las nubes marinas en Australia. Mi trayectoria abarca la ingeniería y también tengo un PhD en ciencia. Mi enfoque de investigación se centra en una mirada desde el punto de vista técnico de las soluciones basadas en los océanos y de los problemas creados por el hombre, los cuales tienen alto impacto en los océanos y, por supuesto, en el sistema climático. Los ecosistemas marinos enfrentan hoy en día una fuerte tensión que nunca antes habían enfrentado, y es por esto que siento que como investigadores estamos llamados a cuidar estos ecosistemas marinos que hacen parte del mundo en el que vivimos. Lidero el proyecto de sombreado y enfriamiento, que es parte del programa de reforestación y adaptación aplicado en Australia. Nuestro programa se enfoca en la búsqueda de mecanismos adicionales de control e intervención que se puedan implementar más allá de las opciones tradicionales implementadas hasta el día de hoy. De manera que tenemos nuevas maneras de intervención y la que más me interesa es precisamente la del brillo de las nubes marinas, porque a medida que se analizan todos los enfoques de intervención climática para la conservación de las barreras de arrecife de coral, este enfoque particular viene funcionando dentro de un escenario más optimista. Creemos que aunque existe incertidumbre sobre la efectividad de esta opción, el brillo de las nubes marinas se proyecta como una de las intervenciones más promisorias para ayudar a proteger los ecosistemas marinos. Daniel, muchas gracias. Escuchemos ahora a Philip, nuestro siguiente panelista. Hola, mi nombre es Philip Williamson, trabajo en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Pertenezco al Consejo de Investigación del Medio Ambiente en el Reino Unido. Me he involucrado con tareas de coordinación y planeación para ayudar a implementar intervenciones en el océano desde hace aproximadamente 30 años. Participé en el primer experimento de fertilización de los océanos. Este proyecto fue desarrollado por científicos tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos. Y desde entonces he sido parte del programa de revisión de prácticas exitosas, así como los fracasos de la fertilización oceánica. Desde una perspectiva científica, se ha expandido la implementación de opciones de intervención oceánica y es por ello que trabajamos de la mano con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y también hicimos en el año 2012 nuestra primera publicación sobre bioenergía climática. La segunda publicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica tuvo lugar en el año 2016.
Y después han seguido una serie de revisiones y evaluaciones, como por ejemplo el panel gubernamental sobre el cambio climático liderado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. ¿No? A este punto les he compartido mi trayectoria y por supuesto cuáles son los principales proyectos de intervención oceánica en términos generales. Gracias, Philip. Damos bienvenida a Ishita. Hi everyone. Hola a todos, My mi name is nombre es Ishita Ishita Yadav and Yada y I'm soy from de Bangalore, Bangalore, India. India. Mi I currently país se serve ubica as en la South región de Asian Asia Liaison Meridional y hace Monitoring parte on de la investigación SDG7 at the focalizada en el United objetivo Nations Major de Goals Desarrollo for Sostenible Children, número 7 en and el I grupo coordinate the principal de las cities Naciones working group Unidas of Youngo, para which is niños the y youth jóvenes. constituency to the UNFCCC. Coordino el And grupo for de the trabajo de past jóvenes 5 y years, ciudades ante I've la been Convención fostering Marco de las meaningful youth Naciones Unidas y engagement durante los in the últimos 5 años multilateral me he private involucrado governance sphere by de manera elevating youth significativa con la voices at juventud desde una high-level mirada multilateral y negotiations and participativa en leading las decisiones de community-organized gobernanza que projects lleven las voces around de los climate jóvenes a mitigation. instancias de propuesta y Um, as an negociación environmental para que sus journalist, I comunidades planifiquen specialize in proyectos de highlighting mitigación de cambio under-rural climate climático. solutions. And in Mi fact, this formación en year, where my periodismo ambiental engagement me ha in permitido UN Cares especializarme began, en was remarcar during my aquellas climate soluciones solutions basadas en la journalism naturaleza que no fellowship, son muy where my conocidas. colleagues and I worked on a solar radiation modification project, He particularly trabajado de la exploring mano con issues otros around colegas en modelos de governance. planificación y de Since then, I've been modificación de la helping radiación to solar, expand especialmente haciendo the un global recorrido por conversation aspectos que around tienen que ver con la SRM in gobernanza. whatever way I can. Y I've desde entonces ran he contribuido a informal expandir workshops las with the conversaciones SDG7 locales y Youth globales que sobre el constituency tema and se also generan. here in Bangalore. And También beyond adelanto youth algunos talleres engagement, I've also focalizados en el been Objetivo de voicing my Desarrollo ideas on Sostenible número SRM 7 del as a Grupo youth Principal de las member Naciones of the Unidas para niños y International jóvenes Renewable acá en Energy Bangalore. Agency's Global Council on SDG7. Um, and yeah, I Bueno, más think allá de elevar la voz SRM de los has jóvenes, so también much he potential expresado mi and for the propia world voz to en be better torno a mi placed in visión de la modificación 2050 de or la radiación 2040 to take the solar. relevant Pienso que el action, papel de la modificación de la discussions radiación solar tiene on un enorme research and potencial para que governance hagamos del needs to planeta be Tierra un well mejor lugar para underway in habitar, 2022, ya sea and para el young año people need to 2040 o be para el año meaningfully engaged 2050, pero se in trata every step entonces de of que the tomemos way, and medidas especially young oportunas en people torno a esta from investigación marginalized y a groups, las decisiones que desde la young people living gobernanza deben in tomarse rural ahora and remote mismo. areas who Los jóvenes often find estamos themselves llamados a facing multiple comprometernos con esas barriers in acciones engaging in policies y por which in supuesto que fact es un llamado define también a people. jóvenes I believe pertenecientes that de these comunidades groups marginadas, need to be vulneradas, engaged aquellas que in viven en order to territorios develop rurales y que cada vez se ven más sustainable, afectados por la just, and problemática inclusive ambiental. climate governance. So thank you. Simon. Gracias, Ishita. Tiene la Hello, palabra everyone. It's Simón. great to be here with you. Un saludo Very para quickly, todos, I es un would like to gusto introduce participar en myself. este I'm a legal webinario. Seré breve. Cuento con professional. I'm formación an profesional academic at jurídica the y University también of soy Malta. académica de la Universidad de I've been Malta. working in Durante international más de 30 años he environmental estado for 31 trabajando en el years campo and with internacional de la particular legislación specialization on ambiental. climate issues and Soy more especialista recently en on the asuntos climate ocean nexus. climáticos, It has always been my especialmente passion vinculados al to work clima with oceánico. scientists Siempre me ha and apasionado trabajar engineers de la and mano con other professions científicos, in the ingenieros y interdisciplinary otros profesionales con formación realm interdisciplinaria to porque bridge he the aprendido relationship a between generar science, relaciones entre scientific las reports, and publicaciones, policy los and the law. documentos de That has tipo always been científico, la my política, la major role, legislación. even as an advisor to my government. I Y por lo appear here tanto siempre he today asumido el papel de in personal asesora y consejera capacity, del and I'm gobierno de very Malta. Hoy interested estoy acá participando en esta to conversación para find hablarles de mi how one interés can pave the hacia way for pavimentar el camino que governance of this lleve issue, a because in hablarse de una reality there is no gobernanza governance, there climática. is no Y es law that porque no is existe en la actualidad regulating alguna this issue. ley, alguna And norma I que think that modere is the esta most dangerous problemática, lo que hace que sea una position to hold, situación because riesgosa, when something is peligrosa. not Por lo regulated, tanto, it can lend itself debemos to establecer abuse. una Obviously, regulación there are con many dilemmas urgencia, which we can porque hear si no about se hace, today, esto and I puede think this is the way derivar a un to address them by sinnúmero de having an open, opiniones objective dialogue diversas en esta conversación. from a Obviamente multidisciplinary existen one varios to dilemas de understand los better cuales the estaremos implications and how conversando en this can be este addressed. I webinario. think ¿Es it is high esta la time forma that this correcta de dialogue acercarnos a la starts, and problemática? I would look very forward Y to escucharé con what the other atención los panelists aportes and que cada the other panelista ha members, venido the a other compartir. participants have to say. Gracias. Thank you. Muy bien, y por último, pero no por ello menos Next, importante, damos la palabra a Jan. thanks everybody. Hello, welcome to the Hola, gracias por la discussion. Thanks for invitación. Mi having me. nombre es My Jan name's Jen McDonald y en esta McDonald. I'm oportunidad joining me today uno como from the panelista desde unceded lands Tasmania. of Tasmania es el Torres estado Tasmania, menos which is poblado de Australia, Australia's el cual se southern ubica al island sureste del state. continente. And I pay my Quiero respects to presentar the Palawa respetos al people of pueblo Palauá en Tasmania who Tasmania, continue quienes to care continúan for
cuidando y beautiful preservando land este and sea hermoso country that territorio I'm que se lucky enough to conforma de call home. tierra y de I'm mar, a professor y of del cual me siento environmental orgullosa de climate sentir law at the como mi hogar. University of Soy profesora Tasmania. en leyes I have a ambientales de la particular Universidad de interest Tasmania in the y hoy les quiero compartir mi domestic interés governance of particular hacia climate una adaptation gobernanza and que sea novel de tipo climate doméstico, es interventions. decir, So una gobernanza I'm para la looking forward to an adaptación interesting y la discussion with intervención Simone because climática. from my perspective, there's plenty of governance. It's just not necessarily at the international level. En la I'm actualidad soy currently parte de leading a un project proyecto funded by adelantado por the el Consejo Australian Research Australiano de Council Investigación. that's examining how Este proyecto national se laws or encarga de national revisar frameworks de can be qué used manera la as normativa a nacional puede platform servir como for the plataforma governance of para la solar gobernanza y la radiation investigación management, del manejo de research la and radiación development, not solar. at the deployment stage. Y al ser And as parte de este part of that proyecto, project, we're estamos, por obviously supuesto, looking at what lessons revisando can be cuáles learnt enseñanzas from se pueden Australia's national rescatar de experience la with marine experiencia que ha tenido cloud brightings. Australia en So that's my cuanto particular al brillo de interest las nubes tonight. marinas. Excelente. Excelente. Gracias a todos por Welcome. participar hoy en este I'd like webinario y to quisiera move entonces into the formularles algunas questions that I preguntas have a for los you panelistas before antes we que open up pasemos a to las preguntas de la audiences. So, audiencia. Phil, if we could start with you. Philip, ¿quisieras You empezar? mentioned you're involved in the Has development mencionado of ser the parte de proyectos de intervención CBD-CERS climática y en el on marco del deliberate convenio climate sobre la diversidad interventions, biológica, which includes algunos de marine ellos wildlife tienen que ver protection con lessons enfoques like on how como the el brillo de CBD las nubes marinas, entendiendo este is concepto relevant for como these parte de types lo of que se marine llama wildlife geoingeniería, protection. una rama científica que usa la tecnología para cambiar el medio ambiente. ¿Nos podría contar un poco qué tan relevante resulta la aplicación de este experimento? Gracias. Sí, el Convenio sobre Diversidad Biológica, o CBD, por sus siglas en español, ha estado analizando todos los mecanismos posibles desde la bioingeniería, incentivando también la biofertilización. Reciente información ha mostrado fuerte evidencia de que no existe una especie de guía que involucre a las Naciones Unidas de manera directa en proyectos de investigación. Entonces, se releva cualquier responsabilidad existente que permita una posición válida, pero sobre todo crítica desde el marco jurídico. En el caso de los proyectos que estoy revisando, se ve que se está dando forma al tipo de asesoramiento y también a los avances que están ocurriendo, pero por encima de todo quiero recordar que los países del mundo han sido claros frente al convenio sobre la diversidad biológica y frente a aquellas perspectivas que no ven en la bioingeniería una respuesta favorable a la crisis climática. Y sin duda, entre más tecnológica sea la intervención, se considera que implica entonces más riesgos y se termina por ignorar el verdadero problema, ya que no se hace un seguimiento de los alcances que puedan llegar a experimentarse. ¿Será que 20 años atrás las personas se preguntaban, por ejemplo, si era necesario reducir las emisiones o si podríamos abordar el problema desde la bioingeniería? Y lo que ocurre hoy en día es que estamos llamados a responder a estos interrogantes sin duda. En este panorama actual podría pensarse que perdimos el rumbo de pensar en lo verdaderamente importante, de manera que la bioingeniería permite entender mejores enfoques. Los enfoques que van desde el desarrollo forestal también hasta las soluciones basadas en la naturaleza. Consideremos el impacto de las plantaciones forestales e intentemos desligarlo de una práctica ligada a la bioingeniería. La cuestión más recurrente y de la que más se habla a nivel internacional es ¿cuál es el nivel de responsabilidad que le corresponde a cada país? ¿Dónde se enmarca la normativa que podría delimitar dicha responsabilidad y, por supuesto, asumir las consecuencias? Después de todo, es fundamental reconocer los ecosistemas en donde se ejecutan esas intervenciones climáticas y la verdad es que el impacto no es solo estos ecosistemas o territorios, sino que las consecuencias del impacto afectan el planeta entero. Desde una perspectiva global, se espera que se reduzca la temperatura global y por ende se modifiquen los patrones climáticos de manera favorable y objetiva con lo que corresponde. Y esto tiene, por supuesto, algunas implicaciones que pueden tener en términos generales un resultado que tiende hacia el beneficio o que, por otra parte, pueda representar daños colaterales. Entonces, en esta discusión sobre gobernanza climática debe considerarse la escala del impacto tanto en las comunidades locales y en los territorios como en el mundo entero.
Muchas gracias, Philip, por compartirnos su importante punto de vista hablando de niveles de escala de gobernanza y cuestiones relacionadas al tema. La pregunta a continuación es para Simón. ¿Cuáles cree que son los aspectos fundamentales de la modificación de la radiación solar en el marco de la gobernanza? ¿Qué datos relevantes considera que hace falta señalar a la hora de tomar decisiones en cuanto a si este tipo de enfoques debería ser objeto de investigación? Bien, retomando las ideas de Philip, considero que la preocupación más grande hoy en día es la falta de entusiasmo para generar un debate al respecto. Existe cierto temor a un retroceso en lugar de tomar acciones ahora que frenen el impacto del daño que se está creando. Esto, por supuesto, de cara a los combustibles fósiles, que son los recursos que han causado el mayor daño ambiental. Hablamos entonces del cambio climático y por consiguiente de cómo se perjudica la especie humana. Vamos a considerar esta otra alternativa como una salida alternativa, de manera que creo que esa es la gran preocupación que muchos países enfrentan, especialmente aquellos países que se han comprometido de lleno para promover, por ejemplo, el Acuerdo de París. Y habiendo dicho lo anterior, resalto el trabajo y la postura del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Desde el IPCC se remarca siempre y se recomienda la necesidad de reconocer alguna forma de participación e intervención humana en contraste con las soluciones basadas en la naturaleza. Y eso en principio muestra que sí existe suficiente información científica que pone evidencia de que el aumento de la temperatura es una realidad y por lo tanto será necesario recurrir a algún modo de asistencia complementaria para lidiar con los efectos. Incluso si no se alcanza la neutralidad del carbono que se espera se alcance para mediados del siglo XXI, según se acordó en el Acuerdo de París, la cuestión es que incluso si se llegaran a acelerar los tiempos de cumplimiento de este objetivo, vemos que muchos países siguen perdiendo tiempo, siguen esperando consecuencias más graves, mientras no garantizan que se alcance la neutralidad del carbono. Y entonces sabemos todos que son estas malas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con acelerar los tiempos de cumplimiento de este objetivo de neutralidad del carbono. Dicho lo anterior, quiero resaltar otras problemáticas, por ejemplo, algunos problemas que ya se encuentran en nivel de riesgo. ¿Cómo otros países van a resultar afectados? ¿Habrá tal vez efectos más allá de las fronteras? ¿Será que la humanidad podrá controlar puntualmente los enfoques de modificación que hemos mencionado? Bueno, todo esto se relaciona con un principio jurídico fundamental que es propio de la legislación ambiental y se sustenta en la idea de que, a menos que alguien pueda probar con evidencia que el riesgo será mínimo y que la problemática estará bajo control, nadie podrá adelantar por su cuenta cualquier actividad que cause daño ambiental. Y esto puede ocurrir, por supuesto, más allá de las fronteras, de un país a otro, llegando por lo tanto a verse afectadas regiones, territorios, sin importar incluso su jurisdicción. Obviamente, los países tendrán la soberanía de actuar en función de sus intereses, de manera que sea más fácil controlar los efectos de esos experimentos a escala nacional. Así que estamos ante la respuesta a la pregunta planteada. ¿Cuáles son los resultados que se observan y cómo se pueden controlar estos resultados? ¿Hay entonces alguna posibilidad de que esos resultados se manejen de una manera precisa? Y hay otro punto también que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Qué pasa con la accesibilidad? Y es que en ese tipo de investigación, así como en la realidad, esas modificaciones pueden implicar beneficios que podrán servir para varios países, tal vez para algunos,
pero no para todos. Y esto beneficia a los países industrializados, los cuales tienen acceso a documentos de investigación que ilustren varios experimentos que se han hecho para la modificación de la radiación solar. Lo ideal sería entonces que estos recursos estuvieran disponibles a todo el mundo, de manera que pudiésemos desde aquí y allá conocer los efectos negativos que pueden surgir a partir de esta experiencia del cambio climático catastrófica. Entonces, mientras otros países pueden disfrutar los beneficios, otros países, generalmente los países en vía de desarrollo, son quienes sufren las consecuencias. Hasta este punto, quiero decir que los argumentos legales son necesarios para que todos comprendamos de qué se tratan. Son razones fundamentales que dan cuenta de cómo se permite, se regula y se gobierna la modificación de la radiación solar. Uno de los dilemas más grandes y que a su vez está más relacionado con el cambio climático, y es que mientras sabemos que hemos sido la especie humana quienes hemos inducido el curso del cambio climático, aún no estamos listos para señalar el efecto directo que causará y, por lo tanto, la responsabilidad de cuál país debería asumir la responsabilidad sigue siendo una cuestión de debate. Los impactos que causa el cambio climático y cuáles países causan mayor impacto sigue siendo una cuestión que no se determina por una reglamentación jurídica. Entonces, esta inhabilidad para hacer seguimiento se vuelve un dilema, porque no podemos medir la responsabilidad en términos legales que cobije tanto al infractor como al damnificado. Y quisiera detenerme aquí y concluir señalando que países como Australia consideran y revisan esos estudios de investigación, ya que resultan muy oportunos en este tipo de debates debido a que brindan datos útiles y de relevancia que hasta el momento no estaban completamente abiertos al público en general. Gracias. Gracias, Simón. Es un buen momento para dirigir esta pregunta a Daniel. Daniel, ¿puedes contarnos más sobre los experimentos relacionados con el brillo de las nubes marinas en Australia y cuáles considera que son los avances más significativos hasta ahora y también los desafíos? Bien, creo que lo más valioso que puedo contarles es tal vez empezar por hacer una descripción del brillo marino de las nubes y cómo en realidad funciona este enfoque visto desde la perspectiva de la geoingeniería. Así entonces, comencemos por definir qué es geoingeniería. Se trata de una intervención ambiental cuya función es cambiar el clima y contraer las consecuencias del cambio climático, ya sea mediante la mitigación de dióxido de carbono en la atmósfera por medio de técnicas de eliminación de dióxido, mediante una intervención que procura el enfriamiento de la temperatura de la Tierra. Y es que aunque la tecnología es similar en la técnica del brillo de las nubes marinas, esta tecnología tiene un proceso que intenta iluminar las nubes. La idea inicial de empezar a implementarlo con el fin de proteger el ecosistema de la barrera de arrecife de coral en Australia se aplicaría solo en circunstancias específicas como en, por ejemplo, temporadas de ola de calor, en donde se genera un efecto de blanqueo en la barrera de arrecife de coral. Y luego, por supuesto, en los periodos de verano, cuando la barrera de arrecife se enfrenta a mayores riesgos. Estamos hablando acá de una tecnología similar, pero que ha comenzado a ponerse en práctica recientemente como una respuesta a la ola de calor en los océanos. Otra diferencia importante es que si se considera el área total de la barrera de arrecifes es de 0.7% de la superficie global, es decir, menos del 1%. Y es por esto que se reconocen estos logros importantes de la técnica del brillo de las nubes marinos y por ende fundamentalmente importante que se pueda lograr enfriar el planeta, y si se pretendiera lograrlo, tendrían que considerarse tecnologías de mayor envergadura hasta que se abarquen áreas más extensas en los océanos.
Hasta el momento no contamos con una tecnología tan amplia, pero logramos que funcione lo suficiente como para evidenciar cambios reales que beneficien el ecosistema de la barrera de coral. Así que cuando se hace un estudio modelo del brillo de las nubes marinas aplicado a la gran barrera de coral en Australia, una de las cosas más interesantes es que esa técnica solo funcionaría en el escenario actual del cambio climático. Y desde ese punto de vista, no existe ningún argumento que diga que aplicando únicamente este enfoque del brillo de las nubes marinas se va a salvar la barrera de coral y también que se van a reducir las emisiones de dióxido de carbono. La verdad, eso no es así. El brillo de las nubes marinas contribuye de algún modo a extender la vida de la barrera de arrecifes de coral, unos 10 años tal vez, pero hay un lado fundamental que considerar y es que existe un límite en las nubes que se puede intervenir y entonces, considerando ese límite, ya existe un punto de no retorno. Es decir, que durante las primeras concentraciones salinas que se agregan a las nubes, se obtendrán los mayores resultados, pero a medida que se aplica, se van reduciendo exponencialmente los resultados. Y lo que esto significa es que es urgente que se consideren todas las acciones pertinentes para combatir el cambio climático en conjunto con la técnica del brillo de las nubes marinas. Se espera que esta técnica prolongue la vida de los arrecifes. Y hablando de los desafíos, diría que uno de los más relevantes de esta conversación será hacer que la escalada tecnológica supla al menos en menor medida las necesidades si se tiene en cuenta que los requerimientos de energía son bastante extensos. Si bien se están implementando alternativas de energía renovable, sigue siendo una inmensa dificultad pensar en cómo podremos llegar a hacer que estos enfoques de intervención climática sean relevantes en el mundo entero. La realidad es que en este momento, eso que se ve como una posibilidad no es en realidad del todo posible de lograr. En mi opinión, esos desafíos seguirán escalando, seguirán aumentando y será cada vez más difícil preservar la gran barrera de coral. Y el siguiente gran desafío como humanidad, que como humanidad enfrentamos es el nivel de incertidumbre para abordar esta problemática. Sabemos que existen documentos, investigaciones, proyectos que giran en torno a las tecnologías aplicables a esta problemática. Y somos conscientes de los riesgos, los aspectos sociales. La población de Australia, principalmente las comunidades que tienden a ser más tradicionales y no están muy interesadas en que se ejerza una intervención en la barrera de arrecife de coral. De manera que tenemos que considerar los riesgos, los beneficios, cuánto costará la implementación de esa tecnología y todos esos aspectos que generan incertidumbre. Entonces, todos esos desafíos son muy recientes en el ámbito de la conservación ambiental y por eso es de vital importancia entender los procesos fundamentales para que podamos ser conscientes tanto de los beneficios como de los riesgos que se revelan, por supuesto, como resultado de estas investigaciones. Es un llamado a entender y a ser conscientes del nivel de riesgo que enfrentamos y cómo conocer estas investigaciones puede facilitar la preservación de la barrera de coral. Gracias, Daniel. Creo que seguimos ahora con Jan, ya que desde su trayectoria en cuanto a instrumentos legales, tanto a nivel local como nacional y regional, ella podría ilustrarnos cómo estos instrumentos podrían ayudarnos a entender cuál sería el marco jurídico ideal de gobernanza para tratar el asunto que estamos discutiendo. Claro que sí. No estoy muy consciente de los vacíos legales que existan. Si bien existe una reglamentación establecida, pero esencialmente no hay un plan de adaptación que permita incluir estos mecanismos jurídicos dentro del marco correspondiente. Los acuerdos que se han hecho alrededor de la modificación de la radiación solar
marine cloud brightening as an example Son of the ejemplos de kind of adaptación que se adaptation pueden considerar como una response that would fall respuesta outside the que scope of a tienda non-use agreement. a subsanar Um, esta problemática. I Debería should point out that señalar we también think about que cuando international pensamos law en as una ley governing in a way that internacional, inhibits the cada use gobierno of en cada these país kinds of puede limitar technologies. esta But it is worth reglamentación. pointing out that one of the key drivers for the MCV Sin program in embargo, Australia is, of course, the en looming Australia hay prospect una of the Great perspectiva Barrier Reef being inminente placed on the acerca World Heritage de Endangered la List under the World preservación de la Heritage Gran Convention, Barrera and de Coral. Australia's very Es la onerous obligación de los obligations for australianos protection of the preservar, reef cuidar y under that proteger, convention. ya que So esta there barrera de are arrecife elements of coral international es law that convenio you del might actually patrimonio think about as mundial. being facilitative or supportive of this kind of R&D. And you could even Se argue podría that discutir, tal vez, FCCC's si las expectativas expectation that we try que to tal avoid vez dangerous indiquen el nivel de anthropogenic climate riesgo change. pueden I'm reducirse. not for a moment Estamos suggesting that sugiriendo this is an como alternative alternativa, to pero mitigation, en but realidad there are hay elementos important elements of the adicionales que international conviene regime considerar dentro de that los, speak dentro de los to marcos support for jurídicos these kinds of internacionales initiatives. aplicados a estas In iniciativas. terms of Australia's Nuevamente, el caso framework, though, jurídico what I de think we Australia have in place, toma and como referencia, Daniel will y probably Daniel podrá speak to this, ilustrar I un think, poco with más more adelante first-hand al experience, respecto, pero is el marco de a gobernanza framework utilizado governance dentro regime del that territorio I australiano think provides a really proporciona important una platform for plataforma other muy countries to interesante que tal vez consider. permitiría It a provides otros an países opportunity for Australia seguir su to modelo, export its conocer la experience to experiencia other que hemos coral reef tenido en countries at este least, proceso bearing in de mind that that's the recuperación de focus la Gran here Barrera at the de moment. Coral. Um, what we've done with Lo que hemos the hecho framework entonces is con take este what's already marco a very jurídico sophisticated governance regime related specifically to es revisar the cuáles Great Barrier componentes Reef Marine podríamos Park, aplicar where it específicamente a has its este own ecosistema specialist que nos agency, it has interesa. a very sophisticated zoning regime, there's Hay policies políticas, governing all sorts of hay activities that can políticas be de gobierno conducted que on the reef, podrían including tal vez adaptarse o bespoke incluirse research dentro governance del marco de frameworks. And on top of gobernanza. that has been Y además de todo, se han implementado policies specifically speaking políticas to these específicas que son proactive proactivas en interventions. cuanto And a what's la interesting intervención about that climática, por interventions supuesto. policy is that it works Estas from the intervenciones premise funcionan that desde interventions la are premisa necessary que estas and that they are intervenciones going to son be fundamentales. essentially the No only podemos thing that can esperar sustain the a resilience of the intervenir reef el ecosistema si until queremos we protegerlo. manage to stabilize Tenemos que estabilizar temperatures. la temperatura So y it's an las interesting técnicas que estamos mencionando resultan problem como framing, if you alternativas like, in that viables respect. And para so the probar interventions cuáles son policy los takes this, resultados. risk-based approach, Ahora bien, where si there are consideramos un some types of enfoque intervention that are tendiente a considered to los be riesgos, por too high supuesto risk que habrán and will riesgos que no not be estamos considered. considerando en esta But this kind intervención. of intervention doesn't fall Pero into no that queremos category. centrarnos en la They're talking categoría de there los about, riesgos. genetic modification of Queremos coral centrarnos sections, en la for manera de example. But preservar marine cloud brightening las especies falls que within that sort habitan of la Gran medium Barrera de level of Coral, risk, where el océano these circundante a la Gran Barrera de Coral, stepwise, step y de esta manera change, generar un cambio que sea progressive experiments are progresivo, going to be contemplated, where each time you make an un assessment cambio of que what's a been largo learned, plazo what pueda the permitirnos issues identificar are. qué I funcionó, won't go into qué no more detail funcionó, because I think qué hay Daniel que will talk more mejorar. about it, but I'd be really happy to Entonces, talk more about where I see no voy the a avanzar deficiencies más in en mi that respuesta. regime, but I think Permitiría that que Australia has Daniel got pudiera a ilustrar con very más good detalle desde starting su punto point. de vista. It ticks nearly Pero all quiero of the decirles para boxes terminar que for el gobierno any australiano one of the ha codes of practice for agotado todos los research recursos, governing ha solar aprobado radiation todas las management, whether it's the alternativas. Asilomar principles or the Hemos Oxford revisado todas las principles, or posibilidades. any of the other ones that various SRM Hay scholars have investigadores que looked hoy at. están We've done some buscando cuáles son las comparisons últimas of how the regime alternativas, stacks up cuáles son here, and los we think it's marcos actually innovadores performing quite como well. alternativa, It's como not perfect. propuesta There are de some preservación issues that I'd like to climática. see improved, but yeah, it's an Es una interesting way of manera thinking about interesante it de that pensar doesn't que start with the premise no that we need podemos international governance detenernos first. en esta Thank you very búsqueda de much, cuál Jen. es la Lots to dig mejor into técnica there. que podría I'd like to funcionar. throw now to Ishita and ask her, what role Muchas do you gracias, think Jan. young Escuchemos ahora people, a such Ishita. as Para la yourself, can pregunta, and should Ishita, play ¿qué in rol that crees que los process, jóvenes deberían asumir a futuro al whether momento de to implementar test enfoques como el and brillo de las think nubes about development marinas? and potentially
y potencialmente otros enfoques de la modificación de la radiación solar? Thank you. So I think youth involvement and leadership in geoengineering efforts Gracias. Creo are que la vital participación to activa de los achieving jóvenes es importante. long-standing positive results. Su Over the next liderazgo decade, young people will en directly la influence the década outcome siguiente of podrá ser SDG 13 importante as a key driver for its para successful implementar estas técnicas implementation. de manera exitosa. Youth empowerment and engagement facilitates a paradigm for change, Los fostering jóvenes tienen el innovation, alcance de poder advancing potenciar la sustainable innovación leadership, and y promoting buscar equality. siempre Unfortunately, young la people mejora are de not estas only técnicas que están disproportionately todavía en affected periodo by de the climate experimentación. crisis, but are often Queremos encontrar excluded from resultados policy positivos a and largo plazo y también decision-making queremos que los jóvenes processes, no sean despite their excluidos active más involvement in their communities en la and implementación de very estas strong commitment to políticas. advancing Agenda 2030. I think this highlights the need El to objetivo de create desarrollo enabling sostenible número environments for 13 young es un people to factor engage in clave en esta policymaking frameworks, conversación. as empowering young people from Este diverse objetivo backgrounds to pretende engage empoderar a los in jóvenes para que decision-making participen processes around activamente frameworks y such as puedan marine decidir, cloud brightening and other solar puedan radiation vincularse en modification. estas técnicas de modificación Approaches de la can radiación have solar, por profound supuesto. holistic benefits on governance structures. El Governance marco de frameworks gobernanza developed que se now ha desarrollado will be hasta el día de anticipatory hoy, el and cual se adaptable to emplea, circumstances in the future. And as the no different considera y no scenarios of SRM play abre la out, posibilidad de que los we'll better jóvenes tomen una understand posición the problems that sólida may lie en el tomorrow. cambio que se Then está the esperando individuals will generar. be Los there jóvenes son los tomorrow, líderes the del leaders mañana of tomorrow. y de esa I manera, think if si la young people juventud can be se involucra involved de in manera a meaningful significativa participando en participatory los process, procesos, sky's the limit. Young people bring fresh estamos and creative permitiendo que energy. estas Youth are at the ideas forefront frescas, of estas propuestas innovation. innovadoras They're developing recientes, new technologies. enmarcadas en la They have tecnología, like por starting supuesto, their own enmarcadas startups en todos in los so many proyectos sectors from de la clean juventud, energy to waste podrían management to transportation. ayudar And a like formular o SRM is so modelar interdisciplinary. mejor We never la know manera what como se technology está from what sphere can proyectando come in and kind of mitigate the risks la or escala de scale up some alcance of de the estas ideas that we técnicas have now. de And intervención I climática. think young people En mi have, opinión, los proven to be one of jóvenes the most resilient in the face hemos of change. demostrado And I think that we que can nuestra contribute in contribución ways es that most significativa. stakeholders can't imagine, both Y si bien technically estamos and aún socially. But this will only happen if recibiendo la they're aceptación empowered with social para ser quality education participantes and en estos training, proyectos, finance, and meaningful no puede employment quedar duda opportunities que in the los geoengineering jóvenes sphere, which is gradually growing. But as new opportunities tomarán las come up, I'm oportunidades sure that a cuales young sean people will be invitados given a the participar opportunity y por to supuesto sus contribute. And contribuciones young people, time and time again, they've participated generarán and contributed and catalyzed importantes some really luces important que changes in permitirán our political system mejorar and power sharing el mecanismo dynamics, que se which está I think implementando is a en very este key issue punto de around la SRM. modificación de It's la how to, radiación solar. make sure that the power is fairly Queremos distributed, asegurarnos and que because some nations will la clearly partición benefit more than sea others, young equitativa people can actually be a key player in ensuring that the power y is queremos fairly también que distributed. los And jóvenes in this entiendan digital que era, la young toma de people may decisiones be more sea distribuido open-minded, tolerant, equitativamente, no and even solamente more en, socially aware than en some of los the other gobernantes, sino stakeholders at the también table. un espacio a la As one of the juventud. most proactive group of young people have demonstrated their proficiency Los jóvenes in también han engaging with demostrado que diverse groups el of stakeholders from compromiso academia desde and sectores governance to académicos, desde indigenous las comunidades communities and indígenas research groups, originarias del really territorio helping consolidate their views. And y I desde think if estos given the distintos opportunity, young enfoques, people can los serve as a jóvenes han bridge. sabido They can be a aprovechar la common oportunidad, factor, like la every poca community, oportunidad que whether hasta that's ahora se les ha indigenous, dado. whether that's developing nations, whether that's the most developed nations, they all have youth and they're Pero all siguen striving siendo to los empower jóvenes them. los que So esperan this can actually be like a common recibir factor, especially in más terms of any poder a la hora de barriers facing decidir. international governments. Young people can Los really jóvenes bridge tienen la capacidad de stakeholders and they can play a vincular very central role in esas shaping propuestas que ya se habían a generado inclusive previamente governance y process, which I think is adaptarlas tal vez a las one of the core necesidades issues around de la SRM. generación. I'll leave it at that. En este Thank you. momento quisiera que Daniel Thank you so siguiera much. y Well, pudiera I ampliar have a lot of further follow-up esta questions. I posibilidad want to presentada give sobre we do modificación also de la want to give radiación solar. our audience a chance
ask questions. So I'd invite all the audience members to put your questions in the Q&A box, and I'll address them to the panelists. I'd also like to invite Voy Chris a Vivian invitar and ahora Jan a Pastors Chris to turn Vivian their cameras on at this point, so y they a can Janos also Pastors join in para que answering puedan questions ser if parte de need be. esta nueva sección que se We've abre en already el got a couple webinario de of preguntas al questions público. in the chat. La primera pregunta One del from público la Dr. formula David Santillo Sangelo y that dice, given the dada la relatively circunstancia de un hands-off enfoque de approach no the authorities in intervención de las Australia autoridades de appear to have Australia, shown so far to the Whale-X ocean fertilization studies, ¿podrían los even estudios de where there are existing fertilización resolutions in place that would have allowed detailed assessment, permitir consultation and decision-making, una mejor toma de decisiones? ¿Cuál es that there will be effective levels cuál of es el nivel de governance and confianza regulation in del gobierno Australia de in Australia relation to marine cloud brightening? And I y think cuál es I would la ask manera Jan de and percibir Daniel to esta speak to this. problemática desde la gobernanza del You wanna go marco first, Daniel? australiano? Sure. Le doy la Yes. palabra So look, a I can't a speak Jan. for WhaleX and whatever they might be doing, of course, but I think this is a good opportunity to. Ok, The last part Daniel of that puede question entonces is how intervenir en can este momento. Daniel, about the adelante. Cloud Brightening project, and that I can answer quite confidently. So, and maybe I'll take the opportunity to talk a little bit Gracias. about our Hablaré governance de las structure. estructuras de So, gobernanza. I guess it starts, and I'll try to talk less about this and leave it for Jan, but La the Gran Great Barrera Barrier de Coral Park Authority, within which all of our y la jurisdiction jurisdicción de which este all of our research ecosistema takes place, tal is vez one of the implica best uno de managed los marine grandes parks in the world. controles de It's a manejo federal agency en los that the ecosistemas Trade ambientales en el 24 mundo has entero. extremely specific risk assessment Si se framework. considera So el marco no research jurídico can be done in the que marine se park, usa even para completely evaluar y passive medir research, los for alcances de example, esta just taking técnica, out an air quality sensor that creates no impact whatsoever, still aún needs to vemos go que through the se hace entire Great necesario Barrier que Marine esta Park assessment técnica process. So pase that's one part. That's una the etapa federal legislation, and de there's more that sits above experimentación that. en But donde los in interest of time, resultados I'll leave that y for Jan. también los riesgos But within que our surgieron de program, esta experiencia just to give you puedan a sense of señalarse the de manera governance precisa. under which this research is taking place, we have a board that's made Hemos up of a construido un member, comité the Deputy Vice Chancellor of Research de of each of the distintos universities involved, and a espacios representative académicos. from the two Australian federal government Muchas organizations organizaciones involved, también han ANZ and participado en este CSIRO. comité That board also has a traditional owner representative and two completely independent board members. y Under en the este board sits a comité steering committee, again made hemos up of a variety preparado of o hemos representatives, diseñado including independents and both male and una female serie traditional owner de representaciones representatives on that board. equitativas que tienen la voz de los hombres, de las mujeres, de With los the board and the jóvenes. steering committee, Pero el punto we principal have de a este, traditional owner de este advisory panel comité made up of especialista en indigenous riesgo representatives. climático We para la have a barrera de risk coral, subcommittee that specifically looks at the risks nos of enfocamos interventions precisamente en and revisar cuáles son specifically los riesgos de evaluates the estas research intervenciones proposals, not just for marine cloud brightening, but for all of y the research consideramos within the también project. los alcances de las Especially when it investigaciones comes que se to van field work, obviously, desarrollando when there's a risk to the con el environment. paso del tiempo. Then, even separate to that, we have a fully independent De manera conjunta también tenemos risk review un panel equipo de revisión to then que independently from the viene program analizando itself, review el funcionamiento del risks programa a associated sí with the mismo y research. también los objetivos de investigación And que van then surgiendo a finally, medida within our que el program, programa se aplica. we're actually ourselves conducting research, of course, into the risks of all of the various interventions. Por supuesto que los riesgos son el punto central de esta investigación, identificarlos y saber cómo se modifican o cómo pueden alterar la intervención climática que estamos realizando. Quiero volver a algo mencionado anteriormente y es la propiedad intelectual de esas investigaciones. ¿A quién pertenece el resultado o a quién pertenece, a quién puede dar fe de propiedad de estos resultados producto de la investigación? Y la verdad es que esta información está abierta al público en general. Queremos que que muchas comunidades alrededor del planeta puedan tomar estos resultados y implementarlos en sus propios territorios. Week after next, we'll have our first community reference panel that's been set up to look at the interventions, and so that's made up of Hemos visto entonces que cuando hay una participación de distintos miembros de distintas comunidades, desde el gobierno, desde los territorios, desde las juventudes, desde los hombres, desde las mujeres,
Hay una mejor participación a la hora de tomar decisiones que beneficien a cada uno por igual. En esas investigaciones también anticipamos cuáles son los resultados que pueden obtenerse y también cuáles son los riesgos. Los propietarios tradicionales de estos territorios han estado muy involucrados con la preservación de la Gran Barrera de Coral. Si bien los propietarios tradicionales de estos ecosistemas han sido de alguna manera distantes con las intervenciones tecnológicas que estamos implementando, se han comprometido desde permitir que estas técnicas tengan lugar en sus territorios. Son conscientes también de la emergencia climática que estamos enfrentando y participan de manera conjunta con los investigadores, con los expertos del área. Estamos en un punto donde escuchar todas las voces desde una perspectiva interdisciplinaria es fundamental. Gracias, Daniel. Pregunto si se escribirá o se publicará una especie de guía o documento que dé cuenta de estos resultados y de la técnica implementada. No tenemos el plan de publicar o escribir un documento ilustrativo que dé cuenta de lo que está pasando. En realidad es un tema novedoso y no tenemos información precisa que permita consolidar un documento de cierta importancia. Lo que sí puedo decir es que los primeros experimentos que se han hecho aplicados al ecosistema de la barrera de coral, siguiendo por supuesto los protocolos jurídicos dentro de la legislación australiana y también revisando el alcance de estas intervenciones. No estoy muy segura si la idea que justifica que el gobierno australiano no ha hecho nada al respecto sea una idea válida. En realidad sí creo que el gobierno australiano ha aprobado todas las alternativas a su alcance. Veamos entonces que lo que ocurre hoy en la Gran Barrera de Coral son decisiones que están fundamentadas en el contexto legislativo del gobierno australiano. Se espera que los resultados de estas intervenciones puedan aplicarse a un gran rango de situaciones. Sabemos que la huella en cuanto a la capacidad de recuperación que se ve en la Gran Barrera de Coral está demostrando que por sí sola la Gran Barrera de Coral no está en condiciones de recuperarse. Entonces conviene recordarle a la audiencia que estas técnicas de las que hemos venido hablando hoy en día, si bien no están todavía incluidas dentro de los marcos jurídicos de los países, deberían considerarse, deberían permitirse como experimento que resulte en tal vez el enfriamiento y el sombreamiento de esos ecosistemas. Gracias, Jan. Hay más preguntas y quiero formularle esta pregunta a Ishita.
you, for example, or young people, as Daniel pointed out, young people are being involved in these Ishita, participatory has mencionado que los processes to jóvenes se develop involucran governance de una of manera wind limitada en mining. estos What are some of the experimentos. hopes and concerns that you think young people A partir will de ahí, bring ¿cuáles or son las could bring into preocupaciones que these nos podría discussions? compartir de parte de la juventud? Yeah, thank you. So I think while young people, like many other communities, don't have a consolidated Así es. stance as to Los for jóvenes SRM or against SRM, I think we do understand no the tenemos la gravity posibilidad of de our current intervenir. Conocemos la circumstances gravedad and are del in tema, favor of conocemos research and experimentation of SRM los to better experimentos que se están understand its llevando a short-term cabo, pero and no long-term tenemos impacts. And to una be prepared in the posición event of fuerte climate emergency, I think now is que the delimite time to nuestro punto de establish vista. internationally coordinated open SRM research programs, as Estos well programas as de start investigación que se designing están diseñando inclusive de mano governance de la architecture. gobernanza I necesitan sin think, duda but la one of the main participación de la juventud. concerns harbored by many of the young people I've engaged with is the lack Muchos de of los jóvenes con los que inclusivity on converso current mencionan SRM la activities. falta de Many developing participación a la countries que would son stand to gain or sometidos. lose the most if Consideran SRM were que ever su voz deployed. no es However, considerada y despite que this, si most of the bien research and estos experimentos se llevan discussion a of cabo en sus SRM is taking territorios, place su voz es in ignorada. developed, highly industrialized countries. Y And to para make the vision llegar a of obtener open en and realidad global este discussion objetivo en on donde los SRM a jóvenes sean reality, my fears and I hope abiertamente that solar conscientes de geoengineering la research problemática on a large scale climática, can be es necesario que independently se lleven a conducted cabo de beyond manera Europe and North America. conjunta In more y like in urgente, developing regions, especialmente and en also regiones o en empowering países these en vía de developing regions desarrollo, to run their que son own los países más consultations on vulnerables SRM y and son los develop países their que own más sufren el stances. impacto, This can be ya que no tienen funded una from infraestructura funding can be acquired from different sources, definida but I think the main que point is to ensure that reduzca these los consultations efectos are del locally calentamiento led global. but globally connected. And that being said, I think another interesting point, Otro which punto might have been brought up interesante de before, parte is en nombre de la it's juventud important to highlight that es in the señalar global que en la discussion on discusión SRM, mundial que se these tiende a technologies tener are sobre la only a modificación de la temporary fix. radiación solar, It's a means to buy us some much needed time in the race to net zero. si bien It's a se way piensa to en offset alcanzar the las detrimental emisiones impacts of netas a global cero, warming, which we're not yet equipped to face, pero but at aún some no point, está ilustrado no el amount camino of a seguir para SRM alcanzarlo. deployment will suffice to lower temperatures, and this could potentially cause a massive Estamos and ante rapid una surge situación in que global nos llama temperatures. a Thus, reducir it's so important that el SRM incremento de la doesn't temperatura al make nivel global, nations sino si misdirect queremos their evitar attentions from consecuencias ambitious actions graves needed to meet the a nivel 1.5 degree mundial. promise of the Paris Agreement. And I think this is an important idea to explore. However, through my Desde mi engagement with youth segments, some posición methods to como líder increase juvenil, surface albedo seem more sí popular puedo decir than que others. día a día Methods employing similar concepts se to está SRM. comenzando These include a hacer más ripening popular la voz de los jóvenes, pero es una lucha que hemos introducing more venido reflective crop varieties, placing large desarrollando desert reflectors, durante los últimos años. large-scale Queremos que afforestation nuestra in voz sea deserts, incluida también en large-scale proyectos a gran deforestation at escala. high latitudes, and even making oceans Queremos también brighter with participar en safe este chemicals. I ejercicio think de by conducting safe and small-scale proteger los SRM ecosistemas, experiments, tanto terrestres we como believe that oceánicos. governments can build the trust and capacity for future geoengineering proposals and Por supuesto activities que that may estas be more participaciones deben radical incluirse en in futuras nature. propuestas Thank de you. bioingeniería que tiendan a Thank you lograr very much. estos And then I'd like to objetivos come en just común. briefly back to Simona in relation to Gracias, this Ishita. Y en relación question a about la the potential pregunta for mitigation deterrence or moral del hazard dilema dilemma, de gobernanza y las the concern that preocupaciones being able to, the que pueden idea of surgir potentially in the future being able to cool the planet via de que en el futuro SRM los approaches enfoques may de lower the modificación de la need to radiación reduce solar greenhouse gas emissions. It's considered by some to be a resulten risky en research, and even though un these small experiments are not riesgo. designed to do this. La pregunta es, What are your thoughts on this issue and how governance may help to ¿qué mitigate piensas this? acerca de Thank you cómo very mitigar much. estos riesgos dentro del marco de I, in gobernanza? fact, go back to what Daniel was saying, that in fact he argued this Bueno, was son very buenas good to noticias hear todo lo that que ha surgido the recientemente. experiments that Son are currently experimentos being que se están conducted llevando a cabo by Australia would only por work el gobierno if we really australiano y solo tendrán continue with our validez
En la medida en que también se piense en un plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono, esperamos que todos los estados, que todos los países puedan también comenzar a implementar métodos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Ahora bien, en relación a los riesgos, sí, por supuesto. Cuando tomamos el camino fácil, podemos encontrar riesgos a la mano. Y esto ocurre porque no hicimos un proceso de evaluación a gran escala que considere cuáles serían, si es que existen, los riesgos posibles. Y esto ocurre pues porque no hay también un marco social que genere conciencia sobre la veracidad de los riesgos que pueden surgir a partir de implementar estas técnicas, estos enfoques, sin considerar un plan de reducción de CO2. En todo caso, una estructura bien conformada, sólida en el marco de la gobernanza se hace fundamental porque es la única manera que nos permitiría evaluar y dar cuenta de la transparencia y de la claridad de la aplicación de estas leyes en cada territorio. La realidad es que el marco internacional jurídico no excluye del todo una mirada ambiental, esto es cierto. Pero no hay una determinación específica en el marco jurídico de cada gobierno que indique cómo hacerlo. Queda entonces a tomar la decisión por parte de cada gobierno, por parte de cada comunidad. Es cierto también que hay vacíos jurídicos a nivel internacional, ya que no se establecen prohibiciones ambientales específicamente, lo cual da la posibilidad a que cada país, por ejemplo, pueda implementar técnicas o experimentos que no estén regulados, que no tengan cierta validez científica o tecnológica. Queremos brindar la posibilidad de que estos experimentos puedan adaptarse a varios territorios. Al mismo tiempo, no hay un marco de prueba delimitado que hoy pueda decir, por ejemplo, que este experimento específico puede o no funcionar. Cada país tendrá que adaptar la técnica a la problemática de sus ecosistemas. Cada país entonces estará en libertad de decidir cuáles enfoques adaptar y de qué manera incluirlos en los esfuerzos de mitigación. Me parece que Ishita refería sobre ese tema previamente. Así que terminaré mi intervención acá y ampliaremos más detalles. Gracias. Tenemos entonces la posibilidad a una pregunta de la audiencia. Con el conocimiento que tienes para experimentar, observar, anticipar los riesgos que pueden generarse de específicos ecosistemas, ¿podríamos considerar algunos efectos secundarios en la aplicación de estas metodologías? Esta pregunta es para Daniel. Lo que estamos haciendo en este momento es implementar un programa de deforestación y plantación para
también ecological and biological ampliar el monitoring, I think, alcance that's probably ever been en undertaken las on the reef selvas before. And so they've established these bunch of sites, y en los and océanos, por supuesto. they're Sabemos doing it with que, that specific design goal in mind to understand how these sabemos que different llevando a cabo estas interventions distintas might intervenciones, impact no the coral solamente community, las and the intervenciones ecology of the de coral tipo community, were it tecnológico, to be sino también applied las and were they to intervenciones be scaled basadas en la up. naturaleza, So the research is absolutely happening. I'm not an ecologist or a estamos biologist, so dándole la I can't posibilidad a que answer también too much in the details of that. participen expertos, I think no in the case of solamente marine en el cloud área brightening, climática, as sino it's también envisioned for desde the la reef, biología, desde la I mean, the ingeniería. effects, the direct Pienso effects que as los far as the marine efectos ecosystem is colaterales concerned are fairly son predictable. impredecibles. It's a reduction in incoming solar radiation, change in the Si albedo vemos of the clouds, entonces el and tipo of de course, técnica these que changes are se very esté well within the natural implementando, variability that we cada have, una tendrá distinta between sort reacción of cloudy and y uncloudy será days, and solo even a medida cloudy que pasa el and tiempo que slightly podemos less cloudy dar years, right? fe There's quite a lot de of la variability, validez for o el instance, riesgo between que implique a El cada una Nino de year estas and a técnicas La en los Nina year, ecosistemas. or even an El Nino year and a neutral year. Quite a lot of difference in the cloud cover, even more than would be sort of achieved by the cloud brightening. And interestingly, the De manera clouds, where interesante, some of cuando se this considera research el brillo de is las nubes elucidating marinas de just manera how particular, important the clouds are in the actual bleaching events on the Great Barrier Reef. We tend estamos to have the considerando también el bleaching proceso de events in blanqueamiento those de la summers gran where there's barrera de less coral, cloud cover, because influenciado, por corals supuesto, por actually la bleach iluminación de from las nubes. both the warm water and excess light energy. So it doesn't completely answer your question No to the estoy highest level respondiendo of en detail, I'm realidad afraid, la but pregunta there's a part of the program mencionada, that's looking into that. pero It's es lo just not que my desde expertise mi exactly, punto de vista but puedo we're certainly aportar doing our very best to al cover it respecto. off. Thanks, Daniel. And then coming back to the Gracias, question Daniel. that I directed to Jan Quiero before preguntarle about a a Jan guidebook for good practice. I misread it as a governance good practice, but we could also read it as a good practice for cuáles serían las planning buenas and carrying out prácticas a such considerar experiments. para Do you plan to diseñar, disseminate planear y llevar a the cabo este lessons tipo de learned and in what proyectos fashion? de mejoramiento Sorry, climático? Daniel, I think I was directing that question to you. I'm not sure if I didn't. Oh, la pregunta va sorry, dirigida a I thought you said Daniel Jan. nuevamente. I directed it to Jan previously, and she deflected and said, "I think it's not about governance good Muy practice, bien, but rather about así es. research good practice." So I'm redirecting it back to you. Sure. So I haven't heard No he anyone oído en suggest that we realidad should write a guidebook exactly so far, but it could que be se an haya excellent suggestion. But certainly, the entire RAP program, including sugerido the una governance estructura structure, global is designed to be as transparent as we can possibly que make permita it. So diseñar if un anybody's proyecto de interested esta in the envergadura. governance structure of RAP, I suggest that they have a look at the website. But Pienso I que think de alguna manera certainly the social science, and actually I should have mentioned, we have a existe ya regulatory un subprogram as well marco that's regulatorio specifically doing similar que research está to Jan fundamentado en in estas terms of looking at investigaciones whether the Australian regulation llevadas a is cabo fit for desde la practice in práctica managing these very, very y que son novel novedosas type en realidad ecosystem porque interventions dan that we're cuenta de just beginning to intervenciones research. And so I imagine that as that team starts to que están publish siendo their findings, aplicadas that's probably where recientemente. you would find the guidance as to how we've set up our program and attempted to do best practice. Desde que generamos este programa hemos siempre querido Wonderful, thanks llegar very a much. And then we have one last condensar cuáles son question, las which mejores I would prácticas. use as an opportunity Gracias, to Daniel. also hand back over Ahora to quisiera Janos Pastor for some derivarlos final con words. Janos The question is, Pastor. will C2G summarize this information in a paper and make it available? This session has been very interesting. So I'd hand that over Y Janos to ilustrará Janos and algunas also, conclusiones hand over de to este him webinario. for some concluding comments. Thank you, Miranda. So, Gracias, first Miranda. to the question, what we are planning is to make available Bueno, the video. estamos planeando que de este webinario se genere un documento que estará disponible al público en general y donde las principales ideas de este encuentro sean compartidas a toda la audiencia. No habíamos considerado en realidad condensar esta información, pero debido a las sugerencias de parte de la audiencia y surgidas durante este webinario, lo consideramos conveniente. Bien, en primer lugar quiero agradecerles a todos y cada uno de los participantes en este
En este webinario también agradezco a las personas del público que formularon las preguntas a nuestros panelistas. Quiero mencionar algunos de los puntos más interesantes de este encuentro. El primero de ellos es que hay una problemática con el uso de la terminología. No se usa los mismos términos cuando se habla del tema, ya sea si se habla de bioingeniería o de modificación de la radiación solar. Hay cierta complejidad a la hora de encontrar conceptos equivalentes. Otro punto importante que quiero considerar es que el brillo de las nubes marinas sí surge como una técnica, como una estrategia de limitar la destrucción de la gran barrera de coral, particularmente en el territorio australiano. Necesitamos comprender el marco de la gobernanza dentro de problemáticas globales. No cerremos estas intervenciones climáticas dentro de una caja. Permitamos que esas intervenciones y el conocimiento que se ha dado hasta el momento salga al mundo y permita ser usado en distintos países. Es nuestra obligación entonces asegurar que esta información que se ha compartido hoy sea información abierta y que pueda llegar a tener eco en varias comunidades. Pienso que el conocimiento que hemos compartido hoy tiene un tinte interdisciplinario y precisamente es esto lo que lo hace valioso. Tenemos distintos puntos de vista desde distintas áreas y sectores. Y cuando escuchaba a los panelistas compartir sus opiniones al respecto del tema de este webinario, no solo pude ver que hay mucha información que está en desarrollo, sino que también hay un compromiso que es común, un compromiso que tiene que ver con ser habitantes de este planeta. Se espera que estos términos, estas técnicas que se han mencionado, brinden oportunidades para dirigir en el futuro otras conversaciones. Creemos, por supuesto, que los gobiernos juegan un papel fundamental. Y es desde ahí donde podremos en realidad llegar a conectar las decisiones gubernamentales con las acciones medioambientales que se están tomando y que se deben tomar. Quiero entonces terminar agradeciéndoles y por supuesto que esperamos que un encuentro similar pueda resultar en los meses venideros. Les agradezco nuevamente. Gracias a todos y a todas por su participación.